Aprobar este misil en época navideña es agravar el asunto. La guerra nunca ha sido entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y una parte de Occidente. Es que el invitado de hoy me pone así, como que me desenfoca. Como que se puso nerviosa. Sí, en verdad que sí, porque es una persona sumamente capaz. Y para hablar del sector internacional, de las nuevas políticas y de todo lo que le viene al mundo, pues es ideal tener una persona profesional con capacidades desde el diplomático, comunicador, catedrático, político, y no para menos tenemos aquí a Janel Ferreiras. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Muy bien, Ingrid, para mí un placer compartir contigo y con ustedes. Para mí un privilegio estar controlando la mañana una vez más, por tercera vez, 2 físicas y 1 virtual. Así es. Janel, ya la guerra entre Ucrania y Rusia viene desde el 2022. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú crees que ha detonado ya esta, diríamos que, esta incursión ya más, como más fuerte en la guerra? Mira, el conflicto no empieza en el 2022. El conflicto empieza en el 2014. Okay. Porque en el 2014 es que Ucrania hace una revolución que se llama el Maidán, el Euromaidán. En principio, el lobismo internacional quería integrar a Ucrania dentro de la Unión Europea, hacer un tratado comercial, y el segundo paso, una vez un país entra a la Unión Europea, es que posiblemente entre a la organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La Unión Europea es un bloque comercial, pero la OTAN es un bloque militar. Sucede que el presidente en ese entonces de Ucrania, porque hay que decir, siempre lo digo en televisión para que la gente entienda el origen de las cosas, sí. Ucrania es uno de los 3 países más corruptos de Europa. ¿Y por qué tú dices Porque eso? históricamente ha sido así. Ucrania ha sido un país con todas las riquezas para ser potencia mundial. El país con mejor tierra, el país productor de grano, sí, uno de los países con mejores ubicaciones geográficas en el mundo. Pero no pertenecía a Rusia y eso no es parte del problema. No, a Rusia no, pertenecía a la Unión de República Socialista Soviética, porque Rusia es una cosa y la URSS es otra. Así de es. hecho, el origen de Rusia y Ucrania es el mismo origen, viene de la Rus de Kiev, viene de ese sinvergüenza llamado Oleg Profeta. Oleg se dedicaba, para que la gente entienda la historia, Oleg se dedicaba a hacer lo siguiente. Oleg transitaba desde el comercio vikingo hasta lo que hoy es Estambul y pasaba por estas tierras. Sí. Vio que esos pueblos eslavos estaban muy divididos. Entonces él tenía un primo, Oleg Profeta tenía un primo, y él decía en la noche, tuve la casa de Ingrid, pégale fuego esta noche. Entonces él iba donde Ingrid, 2 horas antes, y le decía, Ingrid, me soñé que tu casa se ardía en llamas. ¿Qué? Claro, Muy estafador. Y este sinvergüenza pudo lograr la atención de la mayoría de los jefes de las tribus, y al ponerse de acuerdo dijeron, bueno, el que tiene que guiar esto aquí es Oleg, porque Oleg es el sabio, pero Oleg era un sinvergüenza. Y el mundo está lleno de sinvergüenza, desde el Éufrates hasta el Tigris, y hoy la humanidad ha vivido de engaño en engaño. Entonces, en el 2014, Ucrania decide formar parte, hace una revolución, y la inteligencia rusa impide eso y provoca una revuelta. Lo del 2022 ya es la intención directa de Putin de tener control sobre un territorio vecino de un país aliado, porque Ucrania recibía de Rusia $2.000 millones solamente por el uso de la tierra para salir a través de estos territorios del gas ruso y de otros elementos energéticos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Ucrania? ¿Y por qué la gente dice, pero qué tiene que ver eso con Rusia y Ucrania? Bueno, lo mismo que Estados Unidos hace con Cuba, hace Rusia con Ucrania. Y la tesis nuestra es que ningún país en el mundo, potencia militar, puede hacer frontera bélica entre sí. Por eso yo digo que Rusia, China y Estados Unidos no deben hacer fronteras entre sí. Y le hago el paralelismo con el tema de las embarcaciones. ¿Qué hay entre un barco y un muelle? Mar. No, ¿qué hay? Cuando el barco va a llegar al puerto, ¿qué hay? Una flota. Una boya. Una boya, sí. Para que no choque. Para que no choque. Así es. Entonces, Rusia y Estados Unidos es un barco y un muelle. Si se coleccionan entre sí, se van a hacer daño. La boya son los países periféricos entre las potencias. Y Ucrania es una boya, Cuba es una boya, México es una boya.
tú no puedes pretender de que Rusia se va a sentir cómodo con el territorio de Ucrania lleno de misiles de la OTAN, apuntándole a la cabeza. Wow. Sí. Es ahí que empieza todo. Es un tema de geopolítica, de territorio, y la geografía va a mandar el destino de los pueblos. Lo que han aprobado la licencia es el uso de un misil llamado ATACMS, pero ese misil ya estaba en combate. Lo único que se utilizaba para el territorio ucraniano, para defensa interna. Lo que ha hecho Biden es dar una licencia para que ese misil pueda pasar la frontera y atacar a Rusia en territorio ruso. Pero hay un misil que el Reino de Inglaterra ya lo aprobó previamente, que es el misil Storm Shadow, que tiene un alcance, un rango de 500 kilómetros y una cabeza de carga de 450 kilos. El misil que ha utilizado Estados Unidos, que ha aprobado Estados Unidos, tiene un alcance de 300 kilómetros y una capacidad bélica de 170 kilos. Pero es un misil muy preciso. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Putin a estos misiles que no son ucranianos? Porque ahí está el detalle, es una guerra diferida. La guerra nunca ha sido entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y una parte de Occidente, sobre todo una parte de la OTAN. El tema de Volodymyr Zelensky es lo más parecido a un actor de G.I. Joe, porque él se viste de general y no sabe lo que es una academia militar. Él se viste de general y comandante y no sabe lo que es derecha, izquierda, mar, no sabe nada de eso. No sabe, es prácticamente un G.I. Joe, es un actor. Y él dice, bueno, vengan a ayudarme los europeos. Bueno, pero usted fue que quiso que los misiles se lanzaran de su territorio al territorio de Rusia. Putin ha tomado un misil que se llama Oreshny. Ese misil vuela a 10.000 kilómetros por hora, más 10, es imposible de detectar. Y ese es el que mandaron sin ninguna cabeza nuclear, lo mandaron simplemente con una cabeza balística. Y ahora el mundo entra en un temblor. ¿Por qué? Porque ese misil está a 15 minutos de destruir Europa, a 7 minutos de Israel, a 6 minutos de la mayoría de las posiciones importantes en Europa que están prestándose para este jueguito. ¿Y por qué se agrava la crisis? Y volvemos a lo mismo, por el resultado de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Porque hay que dejarle el rancho ardiendo a Donald Trump. Diríamos que actuar a favor de la paz a nivel internacional. Pero que ese fue dentro de su programa de gobierno. Es que ese fue su proyecto de campaña. Mira, la campaña de Trump tuvo 3 ejes fundamentales, por la cual él logró la victoria más contundente en medio siglo. Lo primero era resolver el tema migratorio. Todo el mundo sabe que es un caos, y sobre todo los dominicanos. Segundo, resolver el tema económico. Y tercero, pacificar el mundo. Esos son los 3 ejes de la campaña de Trump. Entonces, aprobar este misil en época navideña es agravar el asunto.